Muy buenas tardes a toda la comunidad educativa, directores, docentes, profesores, estudiantes, padres de familia, público en general. Bienvenidos a los talleres informativos, artísticos que se vienen realizando como parte de la Expo Agua virtual, SUNAS 2020, en el marco de séptimo concurso escolar nacional, Buenas Prácticas para el Ahorro del Agua Potable. En esta oportunidad contamos con la importante participación del docente Guillermo Farfán, quien se va a encargar de brindarles importantes tips sobre taller de cuento para niños. Comentarles que él es licenciado en Educación Secundaria de Lenguaje y Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con conocimientos en idiomas y actualmente estudia lo referente a enseñanza del español como lengua extranjera. Muchas gracias, Guillermo, siempre por tu compromiso. Bienvenido, quedas a cargo de la exposición. Muchas gracias. Bien, muchas gracias con todos. Gracias por la acogida. Y sí, es cierto, ya este taller ya lo he dictado anteriormente con SUNAS. Me han pedido el apoyo nuevamente para hacerlo, pero vamos a hacer algo distinto el día de hoy, ¿ok? Tengo entendido de que para los participantes de ese taller ya han participado, algunos de ellos en el taller que dicté hace algunos meses, hace un par de meses me parece, ¿no? Y hoy vamos a variar un poquito para dar nueva información, pero también información útil, básica para todos, no se preocupen. Profesor, yo no estuve en el taller anterior, no hay problema, que lo que vamos a aprender el día de hoy, estoy seguro les va a servir para escribir sus cuentos, ¿bien? Este taller está dirigido para primaria, básicamente, ¿no? Entonces, vamos a ver. Miren, voy a poner en pantalla, voy a compartirles ahorita. Eh, Aquí estamos. Les voy a compartir las diapositivas que vamos a trabajar. Bien. Y bueno, como ya saben, este taller está dirigido para niños, para primaria, ¿no? Es más que nada para ellos. Es un taller de cómo pueden ustedes, qué herramientas van a utilizar, van a necesitar para escribir cuentos, ¿cierto? Y debemos empezar primero con definir primero qué es un cuento, ¿cierto? Acá, como podemos ver en la diapositiva, un cuento es una narración, la narración de una historia. Bien, eso hay que tenerlo bien en claro. Vamos a contar una historia. No vamos a contar un acontecimiento histórico, no vamos a contar una descripción, no, sino que vamos a contar una historia. En segundo lugar, en un cuento, por lo general, no se profundiza en detalles, ¿bien? Estos detalles más que nada son de otro tipo de relatos, más que como, por ejemplo, por la novela u otras cosas por ahí. Pero en un cuento no necesariamente debemos centrarnos en los detalles, ¿bien? También vamos a ver que dentro de un cuento tampoco van a abundar los personajes, ¿bien? Los personajes que van a aparecer dentro de un cuento van a ser pocos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la historia de por sí es corta. Bien, y no es necesario que aparezcan muchos personajes. Eso también es muy importante de recordar. Ahora, la estructura de esta pequeña historia que van a ustedes crear es una estructura sencilla. Ahorita voy a comentarlo rápidamente y más adelante voy a especificar qué detalles, en qué consiste cada parte de esa estructura, ¿no? Una estructura sencilla que se basa en un inicio, un nudo y un desenlace. Y también debemos que recordar que en un cuento, en una historia, de forma general, se debe solucionar un problema. ¿Bien? Ahora, la resolución de este problema no tiene que ser necesariamente al estilo Los Vengadores, al estilo los Avengers, que tienen que salvar el mundo. No necesariamente. ¿Puede ser así también? Sí, pero tiene que ser principalmente un problema. Puede ser salvar el mundo, así como lo mencioné hace un momento, o también puede ser pequeños detalles, como por ejemplo lograr cambiar la actitud de mi amigo, de mi vecino. Recordemos a este punto de que el taller está dirigido también para difundir el cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua, el ahorro del agua, ¿no? Hacia ese horizonte debemos dirigirnos, ¿bien?
Entonces, ahorita voy a entrar en detalle de cada uno de estos puntos que he narrado. Bien, en primer lugar, una característica muy, pero muy importante de las historias en general y también del cuento es la verosimilitud. Bien, ¿qué significa verosimilitud? Ahí su mismo nombre lo indica, ¿no? Vero, verdad, similitud, similar, parecido a la verdad. Parecido, ojo, eso es muy interesante, parecido a la verdad. Bien, la verosimilitud es hacer creer al lector que lo que estoy contando es real. Bien, porque todas las historias, son inventadas. Muy aparte de que sean históricas o no, son inventadas. Pero el objetivo es hacer creer al lector de que lo que estoy contando es real. Vuelvo al ejemplo de los Vengadores, ¿verdad? Yo estoy seguro que sus papás de repente han visto esta película, o ustedes mismos también las han visto, de los superhéroes. Sabemos que esas historias no son reales, pero aún así nosotros queremos creer que es verdad. ¿Por qué? Porque está bien contada. Está contada con tal detalle de que yo puedo realmente pensar, me hacen creer que esto es real, ¿no? A pesar de que no lo es. Si está bien contada la historia y me convence, funciona. Pero si la historia no está bien contada, no va a ser verosímil, no va a ser creíble, ¿no? Ahí estoy poniendo, por ejemplo, en pantalla la imagen de un insecto que tiene una sombra humana, ¿no? ¿Por qué? Porque hago referencia a un relato muy, muy conocido por todos, como de cultura general, que es La Metamorfosis, ¿no? Una novela escrita por Franz Kafka. Y es una novela que inicia de la siguiente forma, ¿no? Que dice que Gregorio Samsa despertó convertido en un insecto. Inmediatamente te dice de que es un insecto. Y todos sabemos que las personas no se pueden convertir en insectos. Pero en esta obra el autor, el escritor, logra convencernos de que efectivamente es así. ¿Por qué? Porque le resta importancia a su transformación. A través de todo el relato, Frank Kafka va a hablar acerca de los abusos que sufre, que padece Gregorio Samsa. Y va a dejar de lado de que desde un inicio ya está convertido en un insecto. Todo el relato, Gregorio Samsa es un insecto. Y lo va a dejar en un segundo plano. Ya de por sí es verosímil porque no le da tanta importancia. ¿Bien? Eso por un lado, la verosimilitud, que es importante. Lograr convencer a mi lector de que lo que estoy contando es real. Bien, si logro hacer eso, bacán, chévere. He escrito un buen cuento. Bien. Otro ejemplo que se me viene a la mente es la novela de Cien años de soledad, por ejemplo. También, ¿no? En Cien años de soledad cuenta la historia del maravilloso mundo de Macondo. Bien, es un pueblo que crea Gabriel García Márquez para este relato y para otros más también, en donde los eventos que suceden en el pueblo de Macondo son muy fantásticos, son irreales. Una chica, hay una señorita, la Bella, Remedios la Bella, que se va al cielo en cuerpo y alma por el simple hecho de limpiar sus sábanas. Está limpiando sus sábanas atrás de su patio y se va volando con la sábana. Hay otros hechos en donde Mauricio, otro personaje, lo persiguen las mariposas amarillas. Siempre lo persiguen las mariposas amarillas. Nada más. Es muy, muy, muy loco. Otro hecho importante que sucede en Cien años de soledad es que un sacerdote, un cura, quiere reconstruir una iglesia. Y para hacerlo va a necesita dinero, obviamente, y va a recolectar dinero. ¿Cómo? Pasando de casa en casa pidiendo limosna. Y uno dice, profe, ¿y eso qué tiene de espectacular? ¿Qué tiene de mágico? Pues que para que las personas den más dinero, lo que hace este cura es tomar una taza de café frente a los habitantes de la casa, toma una taza de café y se eleva unos centímetros del suelo, comienza a volar por unos centímetros. Entonces, esta novela está llena, está repleta de relatos fantásticos, pero que como es normal que suceda en el pueblo de Macondo, yo me creo la historia de que esto efectivamente es real dentro del pueblo de Macondo. ¿Bien? Es verosímil, nuevamente. Igual así con una infinidad de relatos. Porque nuevamente, si un relato no es verosímil, no es creíble, no va a funcionar. ¿Bien?
De repente por ahí, alguno de ustedes recordará un relato por ahí, con razón, esta historia, esta película, este cuento que me leyó mi papá, no me gustaba porque no me la creía, ¿no? Por eso es, si no logro creérmela, si el autor no logra convencerme de que esto es real, no funciona el relato. Primer requisito, que la historia sea verosímil. Veamos qué más hay. Ahora, como les mencioné hace un momento, las historias en general tienen una estructura muy simpática, que es el planteamiento, desarrollo y desenlace. Inicio, nudo y desenlace, que es lo mismo. Bien, profesor, y si esta estructura se llama estructura aristotélica. Su profe, vamos a ver filosofía en este taller. Qué aburrido. No, simplemente es el nombre, porque Aristóteles la descubrió, la estudió y la ha dado a conocer a todo el mundo pues hace muchos años, ¿no? Cientos de años. Pero esto no es nada del otro mundo, es algo que sí debemos conocer al momento de escribir nuestra historia para poder entenderla, ¿bien? Para poder hacerla funcionar, para que pueda tener sentido, o sea, un cuento coherente, ¿bien? Recordemos nuevamente de que nuestra historia debe estar dirigida siempre al ahorro del agua, al cuidado del agua, ¿bien? O sea, la historia que voy a crear, los personajes que voy a inventar, tienen que tener estas características, pero siempre recordando que nuestro horizonte es el cuidado del agua, ¿bien? Entonces, lo que decía Aristóteles en un inicio era de que toda historia que se ha escrito va a tener esa estructura. Una estructura compuesta en 3 actos: planteamiento, desarrollo y desenlace. En el planteamiento vamos a ver el inicio y se va a presentar también un problema. En el desarrollo se va a buscar desarrollar, va a buscar ampliar, contar de forma amplia la historia en sí. Y en el desenlace, el problema que apareció en un inicio se debe resolver. Profesor, mucha teoría. Veamos con un ejemplo. Ustedes recordarán, por ejemplo, la famosa historia de Caperucita Roja, ¿verdad? Y en la historia de Caperucita Roja pasan muchas cosas. Pero ¿cómo inicia la historia de Caperucita Roja? Está Caperucita Roja hablando con la abuela y la abuela le pide tiene que ir a buscar a la abuela, ¿no? Y tiene que cruzar por un bosque, ¿verdad? Ahí solamente estoy planteando la historia, estoy presentando a los personajes. Y una vez que llega al bosque, se va a encontrar con el lobo y van a pasar una serie de cositas por allí, ¿no? Va a pasar unos problemas. El lobo tiene hambre, el lobo quiere comerse a todas las personas. Y ese es el problema que va a aparecer en la historia, en nuestro cuento. Se va a desarrollar la historia a partir de eso. Ese es el desarrollo, ¿no? Cuando se desarrolla ya pues ampliamente la historia. Y en el desenlace, como ustedes recordarán, el leñador va a rescatar a Caperucita y a la abuela, logrando, por medio de, pues, matando pues al lobo, ¿no? Al lobo feroz. Allí se soluciona el problema. La historia inicia con la presentación de los personajes. Se presenta un problema, el lobo, y voy a desarrollar la historia a partir de ese problema. ¿Cómo le gano al lobo? Va a aparecer un nuevo personaje que nos va a dar esta solución, el leñador. El leñador va a ayudarnos a este desenlace para poder vencer al lobo. Esta es la estructura que debemos conocer siempre para poder resolver esos problemas, ¿bien? Es muy teórico, de repente por allí, no, sí, puede ser un poco incómodo, sí, pero aunque no lo crean, esto es clave. Esta es la columna vertebral de todas las historias del mundo, de todos los cuentos, de todas las novelas. Esta es la estructura, la columna vertebral. Si entendemos esto y lo aplicamos en nuestro cuento, ten por seguro que tu cuento va a funcionar. Bien, veamos qué más hay. Ahora voy a explicar un poquito más ampliamente esto de la estructura aristotélica, ¿no? Por ejemplo, en el inicio, en el planteamiento, en la introducción, se dice lo siguiente, ¿no? Es la parte inicial de la historia donde se presentan todos los personajes, ¿bien? O al menos la mayoría de ellos, ¿no? Como en el caso de la Caperucita Roja. Y sus propósitos, ¿verdad? La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. En el desarrollo, nudo o medio, donde ya se cuenta ampliamente la historia, es en la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Allí toman forma y se suceden los hechos más importantes. Ahorita lo vamos a ver con otro ejemplo.
Y finalmente el desenlace o final o fin, ¿no? Es la parte donde se suele dar el clímax y la solución al problema y donde finaliza la narración. Disculpen. Veamos el caso de los Vengadores. Todos, de repente, la gran mayoría de los que están viendo este video, esta presentación, han visto la historia de los Vengadores, ¿no? De cómo se ha desarrollado la historia. Y concentrémonos en las dos últimas películas, ¿no? Infinity War y Endgame, ¿no? Las gemas del infinito y el juego final. ¿Cómo se presenta la historia? El inicio, la introducción. Está pues los Vengadores jugando por ahí, dando vueltas por allá, ¿no? Aparece la figura de Tony Stark y todo esto, se presentan los hechos, los personajes, se presenta la gran mayoría de los personajes, ¿no? Y aparece un problema. Al inicio se presentan a los personajes, se presentan los propósitos de cada personaje, sus funciones, sus características. Y en el desarrollo va a aparecer un problema. ¿Cuál es el problema en la historia de los personajes? Thanos. Thanos quiere destruir todo el universo. Bien, ¿cuál es el propósito de nuestros personajes? Salvar el mundo, salvar el universo. Hay un obstáculo. ¿Quién es ese obstáculo? Thanos. Thanos me impide lograr mi cometido, mi propósito. Y a partir de esto se va a desarrollar la historia de cómo van a buscar nuestros personajes, nuestros héroes, cómo van a buscar la solución a nuestro problema, cómo vencer a Thanos. Ese es mi problema y lo tengo que desarrollar. Finalmente, en la última película, en Endgame, en el fin del juego, ¿hay o no hay solución del problema? Obviamente que hay una solución del problema. Deciden construir la máquina del tiempo, ¿no? Buscan esto, buscan las gemas, hay un encuentro final, logran revivir a todas las personas que habían muerto, ¿no? Hay una pelea al final, una batalla final entre los buenos y los malos, ¿no? Y todo esto que ya todos conocemos, ¿verdad? Y ahí se da el desenlace de la historia, cuando finalmente se logra resolver el problema. Recuerden, toda historia necesita un problema. Toda historia necesita buscar la solución a este problema. Yo les pregunto, ¿cuál será el problema que podamos plantear en nuestros cuentos, teniendo en cuenta que nuestro horizonte es el cuidado del agua, el ahorro del agua, ¿verdad? Ahí podemos plantear de que, por ejemplo, mi vecino no cuide el agua, por ejemplo, y qué solución le puedo buscar para el final de mi historia, ¿no? Por ejemplo, podría decir de que hay una guerra nuclear en el mundo, una guerra mundial, y que pues el objetivo, el tesoro más preciado es el agua. Ahí está el problema. ¿Cómo hago para poder compartirla con todos, para evitar la guerra? Ahí hay un problema. Un problema puede ser cómo convenzo, cómo puedo dilucidar con mis padres para que ellos cuiden el agua en la casa, para que no jueguen carnavales en febrero. Ahí hay otro problema. ¿Qué solución podría plantear para el final de mi historia, por ejemplo, ¿no? Allí hay muchos problemas. Ahí está, recuerden, toda historia tiene un problema. Eso es clave. Bien. Ahora, vamos a ver, voy a explicarles cómo se construye un relato. Toda historia tiene un protagonista, un héroe. Bien, un héroe es en términos generales. Bien, toda historia tiene un protagonista. En nuestro caso de los Vengadores, los mismos Vengadores son los protagonistas, ¿verdad? En el caso de Caperucita Roja, la protagonista es la Caperucita Roja. En el caso de Dragon Ball, nuestros protagonistas son todos los guerreros Z, principalmente Goku, ¿no? Y tantos ejemplos más, ¿verdad? El protagonista es aquella persona que va a resaltar más en una historia, que no necesariamente puede ser una persona, pueden ser más personas. Bien, ahora lo curioso, lo interesante de nuestro protagonista es que tiene un deseo. El protagonista hace cosas, hace acciones para alcanzar ese deseo. Bien, nuestro protagonista tiene un deseo y va a buscar, va a hacer cosas, va a hacer acciones para llegar a ese deseo. Eso es importante, ¿ok? Objeto de deseo es otra característica de una historia, de los cuentos. El objeto de deseo es aquello que busca el protagonista. Puede ser dinero para la familia, éxitos, salvar a la princesa, salvar el mundo, salvar el universo, buscar cuidar el agua,
convencer a mi vecino de que cuide el agua, convencer a la población de que laven sus carros con balde y trapo y no con mangueras, ¿no? Ese es mi deseo, ese es mi objetivo. Mi protagonista busca eso. No siempre, no necesariamente tiene que ser salvar el mundo, ¿no? Pueden ser cosas pequeñas, pero que sea un deseo, ¿bien? Que busque el protagonista. Otra característica va a ser las fuerzas antagónicas, es decir, los obstáculos. Miren, dense en cuenta, protagonista, antagonista. Protagonista es el personaje principal en la historia. Antagonista es lo contrario al protagonista. Entonces va a ser como que el villano, el malo de la película. Bien, por ejemplo, en el caso de los Vengadores, nuestros protagonistas son los Vengadores mismos y el antagonista sería Thanos y su ejército, ¿verdad? El objetivo de los protagonistas es salvar el mundo, salvar el universo y cuál es el obstáculo, Thanos y sus deseos de destruir el universo, ¿no? En el caso del agua, podríamos, por ejemplo, poner que un obstáculo, un antagonista va a ser la conducta de mi vecino. Mi vecino es muy terco y no entiende de que tenemos que cuidar el agua. Si voy a crear una historia futurista de donde no existe el agua y creo una máquina del tiempo para ir al pasado y convencer a las personas de que debemos cuidar el agua porque si no, muy pronto va a desaparecer. ¿Qué antagonista podríamos crear ahí? Bien, pues de repente podemos mandar a un villano también del futuro, una máquina que quiera impedir mi cometido, mi deseo de convencer a las personas de que cuiden el agua. Bien, las fuerzas antagónicas son esos, son obstáculos. No siempre son personas, también son hechos, acciones, elementos en general que impiden al héroe, a nuestro protagonista, alcanzar su deseo. Las fuerzas antagónicas impiden que el protagonista logre su objetivo. Bien, eso es clave también, es muy importante. Otra característica es la motivación. El personaje está motivado, tiene un leitmotiv. Leitmotiv es en francés. El personaje está motivado para alcanzar ese deseo, porque si el personaje no está motivado, ¿por qué lo va a hacer? No tendrías motivo para hacerlo. Bien, si nuestros personajes en Los Vengadores no estuvieran motivados en salvar al universo, ¿por qué tendrían que hacerlo? ¿Cuál es la motivación en los Vengadores, por ejemplo? Recuperar a sus amigos que fallecieron 5 años atrás a manos de Thanos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el motivo, cuál es la motivación de la Caperucita Roja o del leñador en la historia de la Caperucita Roja? Vencer al lobo feroz para que todos puedan vivir en paz. Liberar al bosque de este lobo feroz, ¿no? Todo personaje protagonista debe estar motivado. Si no está motivado, no va a hacer nada, no va a cometer acciones, no va a buscar su deseo. ¿Bien? Debe estar motivado. Ahora, otra característica va a ser también la urgencia. ¿Bien? Además de motivos, debe ser urgente para que las acciones sean ya, sean reales, se dé una vez por todas. ¿Se imaginan si los Vengadores no hubieran estado motivados o la necesidad de salvar a sus amigos no hubiera sido urgente? Hubieran dejado las cosas tales como son, como se hubiesen quedado. ¿Se imaginan si no hubiese sido una necesidad por parte del leñador vencer al lobo para que todos puedan vivir en paz? Nunca hubiesen rescatado a la abuelita o a Caperucita. Las necesidades, este deseo fuerte del protagonista debe ser urgente para que se mueva, bien, para que lo haga lo más rápido posible, para que lo obligue a hacer cosas, a hacer acciones. Bien, esas son otras características de los relatos en general. Ahora, miren, antes de culminar, antes de también pasar a unos ejercicios, vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Voy a verlo ahora. Un segundo. Tenemos tiempo todavía. Miren, ahora, algunos consejitos para tener en cuenta al momento de escribir. Por ejemplo, en primer lugar, tienes que disfrutar escribir. La literatura no tiene que ser sinónimo de tortura, de depresión, no tiene que ser sinónimo pues de un trabajo forzado contra tu voluntad, ¿no? Si lo vas a hacer es porque te nace, tienes una necesidad, ¿no? Muy, muy dentro de ti que te invita, no te obliga, ojo, no te obliga, sino que te invita a escribir. Te hace feliz, disfrútalo, en primer lugar. En segundo lugar, no invitemos al corrector.
estoy escribiendo algo rápidamente, estoy iluminado y quiero escribir algo y voy a escribir un texto bien bonito, y escribo solamente un párrafo, lo dejo respirar, lo vuelvo a leer y ya no me gusta. No, no hagas nada. Simplemente sigue escribiendo. Déjalo fluir. No corrijas nada. Ojo, aún no corrijas nada. Si recién estás iniciando, escribe todo lo que tengas en la cabeza. Todavía no corrijas nada. El corrector aparece después. Miren el tercer punto. Después que ya tienes toda la historia escrita de un porrazo en tu papel, ahí recién ya comienza a corregir qué cosas te sirven, qué cosas no, qué cosas voy a desechar, qué cosas puedo utilizar, qué cosas me sirven para más adelante, todavía no, mejor esto lo utilizo para otro cuento que pueda aparecer después, ¿no? El corrector aparece después. Primero escriban, primero escribe todo lo que tengas en la cabeza. Si tienes ya la historia en tu cabeza, escribe todo, todo, no importa la ortografía, no importa la gramática, no importa la redacción. Eso después. Primero, escribe. En segundo lugar, rutinízate. Haz una rutina de esto. Por ejemplo, si has escrito, hoy, digamos que hoy es lunes y has escrito a las 5 de la tarde, de 5 a 6, has escrito algo, bacán. Mañana martes, a las 5 de la tarde, siéntate y sigue escribiendo, de 5 a 6 nuevamente. Pero no tengo nada que contar, no importa, pero escribe lo que sea, pero sigue escribiendo, que sea una rutina, porque eso que tienes ahí te va a servir en algún momento. Que sea una rutina. Escribe todos los días a la misma hora, en el mismo lugar. Que sea una rutina. Porque si no es rutina, si no es disciplina, no vas a ver florecer tus cuentos. Quinto, si quieres escribir, simplemente escribe. No pienses, simplemente escribe. Bien, no te limites a lo que pueda decirte la gente. No, no te preocupes por eso. Simplemente escribe. Poco a poco va a salir lo demás. Pues dice, ¿no? Lee todo lo que puedas. ¿Por qué tienes que leer? Porque lo que han escrito otras personas te van a ayudar como referentes. Bien, puedes imitar a otros escritores. Si te gusta, por ejemplo, mucho, no lo sé, los Juegos del Hambre, Harry Potter, o la saga de Harry Potter, la saga Divergente, o Maze Runner, o la saga, no lo sé, del Señor de los Anillos, léelos, imítalos, lee todo lo que puedas, porque de repente estás leyendo un libro de Harry Potter y en un momento encuentras algo que te llamó la atención y piensas, yo lo hubiera hecho mejor. Hazlo entonces. Y eso ha nacido a partir de lo que has leído. Que te ayuden los referentes, que te ayuden las lecturas que has leído para seguir escribiendo. Porque cuando lees, tu cerebro se va estimulando y van apareciendo más ideas. Aunque no lo crean, eso sucede todo el tiempo. Lean mucho y aliméntense de eso, de esas lecturas que ustedes tienen, de las personas que admiran. ¿Bien? Lee todo lo que puedas. Solo una palabra, no dos. El séptimo punto dice, solo una palabra, no dos. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, no busquemos escribir mucho sobre una cosita. Por ejemplo, el personaje Mario se rompió la pata y por eso cojea. Muchas palabras, no hagan eso. Simplemente Mario cojea hacia la cocina. No digan que se rompió la pata. Simplemente digan Mario cojea. ¿Por qué? Porque eso me hace deducir de que, él cojea por algo. Hagan pensar al lector. No digan que está rota la pata, digan que cojea nada más. Inviten al lector a pensar para que pueda inferir. ¿Bien? Menos palabras es mejor, menos es más. Recuerden eso. Di lo que quieras contar, pero con pocas palabras. ¿Bien? Ahora, el punto 8 dice, ¿no? Tienes derecho a escribir tonterías. Es verdad. Todas las novelas no son geniales. Mario Vargas Llosa es nuestro premio Nobel de Literatura. Es el más grande escritor peruano que hay en la actualidad. Y no solamente peruano, también en varios lugares latinoamericanos. Es uno de los más grandes. Pero no todas las novelas que ha escrito Mario Vargas Llosa valen la pena. Bien, puedo mencionar, por ejemplo, Conversación en la Catedral, que es una novela bellísima. La ciudad de los perros, increíble. La guerra del fin del mundo, que también es muy, muy buena. Pero La tía Julio y el escribidor no es una novela que valga la pena. Y es un premio Nobel que la ha escrito, por si acaso. Y los críticos dicen lo mismo. No vale la pena La tía Julio y el escribidor. No tienes por qué escribir grandes cosas todo el tiempo. No te preocupes. Lo importante es que escribas. Hazte disciplinado en esta actividad. Primero escribe.
Ya poco a poco saldrán cosas interesantes, ¿bien? Poco a poco. Y por último, no te rindas. Simplemente sigue escribiendo, ¿bien? Sigue escribiendo y escribe mucho. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 11 minutos y miren, vamos a hacer una pequeña actividad que ya lo he hecho en algún momento con algunos con otros talleres y estoy seguro que les va a gustar. Un segundo, ahí te lo pongo. Y aquí está, ¿no? Por ejemplo, y la pregunta, ¿no? Del millón, ¿y cómo hago para escribir? O sea, ¿cómo saco lo que tengo en la cabeza? Hay muchas actividades para hacer esto, ¿no? Hay unas recomendaciones que te puedo dar, ¿no? Por ejemplo, acá darle la vuelta a los cuentos clásicos. Por ejemplo, podemos decirle que nuestra Caperucita Roja, en vez de ir a buscar a la abuela, lo que va a hacer nuestra Caperucita Roja es ir a buscar a sus compañeros, otras caperucitas, que no necesariamente tienen que ser rojas, no pueden ser otros colores, azules, negras, morados, verdes, y todas ellas van a hacer un movimiento en busca, un movimiento para cuidar el agua. ¿Se dan cuenta cómo le estoy dando la vuelta a los cuentos clásicos? Puedo hacer eso. Si ya tienes, hay alguna historia, algún cuento que tus papás te contaban cuando eras más pequeñito o que te cuentan ahora, utiliza esas historias y cámbialas. Bien, cámbialas, dales otra forma, dale a los personajes otras funciones, dale otros motivos, dale otros objetivos, ¿no? De repente puedo crear en Hansel y Gretel, como pueden ver en la imagen de acá abajo, en la historia de Hansel y Gretel, ellos se enfrentan a la bruja que tiene una casa hecha de dulces, ¿no? Pero de repente, en la historia que voy a crear, le voy a dar la vuelta a esto. Y en realidad le voy a hacer que los niños vayan en busca de la abuela, no para pelear con ella, sino para que ella los ayude a, a crear nuevos conjuros para el cuidado del agua. Bien, por ejemplo, a que les ayude a buscar nuevas formas de ahorro de agua en la comunidad. Y todos juntos van a trabajar para buscar esto, ¿no? De repente ellos tienen otro enemigo. Por ejemplo, es una forma de crear historias. Dale la vuelta a los cuentos clásicos. Cambie el rol de los personajes. ¿Bien? Eso, espero que esto les ayude a ustedes para poder crear historias, que los estimule a seguir creando. Por ejemplo, también, miren, crea asociaciones ilógicas más raras, más divertidas. Interesante. Inventa un personaje y mételo en tu cuento. Por ejemplo, yo voy a crear un personaje, un pollito karateca, como puedes ver acá, que va a buscar que las personas cuiden el agua. ¿Cómo? Por medio de una linterna. Más raras, más divertidas, dice nuestro consejo, ¿no? Esta linterna, esta luz, me va a ayudar, va a ser el arma, la herramienta de este pollito karateca para que le va a ayudar a convencer a las personas para que cuiden el agua. ¿Pero cómo? Lo dejo a su criterio. ¿Ustedes qué harían para que este pollito pueda convencer a las personas a que cuiden el agua? ¿No? Inventa un personaje y mételo en tu cuento, ¿no? Ahí está el pollito karateca. ¿Quién más puede ser? Un perro que tiene una capa de repente y un ojo como un Terminator, un ojo rojo que le va a ayudar a buscar a las personas que no cuidan el agua. Quizás, ¿no? ¿Quién sabe? Y así hay muchas formas de estimular el, nuestro cerebro, nuestra imaginación. Miren, escoge un personaje y conviértelo en un objeto. Por ejemplo, ¿no? Escoge un personaje y conviértelo en un objeto. Usa un vocabulario inventado. Como pueden ver en la imagen, voy a inventar un piano que le voy a llamar H2 órgano. Y este piano, cada vez que lo toco, va a purificar el agua. Entonces puedo crear una historia a partir de eso, ¿no? De repente puedo decir que mi pollito karateca tiene que juntarse con las caperucitas de distintos colores y juntos tienen que ir a defender este órgano que purifique el agua. ¿Y quiénes quieren apoderarse de este órgano que purifique el agua? Los villanos, unos villanos que quieren destruir este órgano para que el agua esté sucia todo el tiempo. Entonces voy a crear a mis personajes que van a buscar el H2 órgano, el órgano que busca, que purifica el agua. Miren cómo estoy creando ya la historia, ya le estoy dando muchas ideas, creo, ¿ah?
Estoy dando muchas ideas. Creo que voy a crear yo mi historia y la voy a presentar en este concurso. No, mentira, mentira. Esto es para ustedes, no se preocupen. Bien, por ejemplo, crea máquinas imposibles. Mezcla personajes de cuentos con los mismos, ¿no? También, por ejemplo, con los mismos roles. Por ejemplo, podría crear un molino. Ustedes saben que los molinos de viento se mueven por el viento, ¿no? ¿Y para qué? Para que puedan triturar el maíz. Pero de repente este molino, voy a crear un molino, una máquina imposible, un molino que es inmenso, es gigantesco, ¿ya? Y que va a crear, la función de este molino es crear nubes para que vayan estas nubes a los lugares donde no hay agua. Y los tres chanchitos tienen que proteger este molino del lobo feroz. El lobo feroz quiere apoderarse de este molino para usarlo para sus propios beneficios. No quiere compartirlo con nadie, no quiere que estas nubes lleguen a otras personas. Y los tres chanchitos van a buscar defender este molino del lobo feroz. Miren cómo estoy mezclando todas las historias, ¿no? El molino de quién es, del Quijote. Y los tres chanchitos es otra historia. Pero todo lo estoy mezclando para mi historia que estoy inventando. ¿Bien? A ver, ¿qué hora es? Nos queda poco tiempo. Uy, nos queda poquito tiempo ya. ¿No? Y esas cositas. Bueno, eso también con un dado también les puede ayudar a ustedes a crear historias, ¿no? Un dado tiene 6 lados, del 1 al 6, y de repente en cada número van a utilizar un papel y van a escribir del 1 al 6. Y en cada número van a escribir algo que les va a servir a ustedes para escribir su historia. En el número 1 voy a decir, por ejemplo, no lo sé, voy a poner de que hay un ratoncito valiente y nada más. En el número 2 voy a poner, hay una princesa, hay una botella de agua, la última botella de agua del mundo encerrada en un castillo. El número 5 voy a poner, hay un dragón que no deja pasar al castillo para que rescaten a la botella de agua. Y así, en cada número voy a poner un hecho, un acontecimiento. ¿Y cómo lo voy a contar? Voy a agarrar el dado, lo voy a tirar en el suelo y el número que aparezca me va a ayudar a crear la historia a partir de eso. O también puedo poner imágenes, ¿no? Puedo agarrar con un papel, crear un dado gigante y en cada dado poner una imagen. Y a partir de eso, crear una historia que me vaya estimulando y que yo voy a ir modificando. No necesariamente tiene que ser exactamente como me dice el dado. ¿Bien? También puedo hacer uso de una bolsa. ¿Cómo es eso? Voy a agarrar la cartera de mi mamá y le voy a decir, mamá, ayúdame a crear mi historia. Dentro de tu cartera pon cosas así al azar. No me digas qué vas a poner, pon cosas al azar. Y yo, esto es una actividad que pueden hacer con sus papás. Y yo voy a agarrar de la bolsa, voy a sacar algo. Ya, ¿qué saqué primero? Saqué un peluche, ya listo, un peluche de un osito panda. Ya, este osito panda va a ser mi personaje principal, va a ser mi protagonista. Él me va a ayudar, él va a ser el héroe de mi historia. ¿Qué más voy a sacar de la bolsa de mi mamá? Voy a sacar un burrito, ya, ahí está, el ayudante de mi osito panda, ya tengo 2 personajes. Después voy a sacar una botella de plástico vacía. Ah, ahí está el conflicto de repente. A partir de esto me puede ayudar a crear una historia también. Ahí tengo un conflicto. ¿Por qué mi mamá tendrá una botella de plástico en su cartera, no? ¿Qué va a hacer con ella? ¿La va a botar en la basura? ¿La va a botar en la calle? ¿Cómo puedo crear con esto mi historia? Ahí está, pues me está estimulando esto, me está permitiendo crear una historia. ¿Bien? Bueno, ahora no sé si por el chat hubiesen algunas preguntas. Nos quedan 7 minutos, de repente podemos pasar a las preguntas por el chat, me parece. O acá tengo más actividades, ¿ah? A ver, a ver. Un segundo, disculpen. Ya, miren, vamos, no hay preguntas. Entonces voy a pasar, voy a seguir explicando unos que otros detalles. Aquí. Listo. Listo. Entonces voy a contar otras cositas más acá. Otros ejercicios de estimulación que estoy seguro les va a permitir a ustedes poder crear historias. Un segundo, disculpen. Ya. Estos ejercicios a ustedes les va a ayudar. Y son ejercicios que pueden hacer en casa con sus papás. Por ejemplo, ¿no? La lluvia de ideas también.
A partir de esta imagen, ¿qué cosa puede aparecer en sus cabecitas, no? Automáticamente todo lo que se les venga en la cabeza viendo esta imagen, lo escriben en un papel, ¿bien? Y esto no importa si si les sirve en ese momento, no, no importa, lo que importa es que escriban, por si acaso, ¿bien? Escriban todo lo que tengan, ¿bien? Por ejemplo, un segundo. En esta imagen que yo veo, se me viene a la mente pues una señora africana quizás, que quiere llevar agua para sus niños, y este pozo de agua no está cerca de su aldea, sino que está pues a kilómetros, a 2, 3 kilómetros, y tiene que llevarlo ella sola porque sus pequeños todavía son muy chiquitos para ayudarla a ella a traer el agua, ¿no? Ella tiene que juntar el agua, y tiene que tener mucho cuidado también porque de repente cerca de este pozo hay personas malas que quieren solamente, que no quieren compartir agua con nadie, ¿ven? Y si se dan cuenta, hay mucha información a partir de esta imagen, que me ayuda a mí a estimularlo. ¿Qué otras cositas pueden aparecer, no? Entonces, una actividad que pueden hacer con sus papás, que sus papás les dé a ustedes una imagen cualquiera que tenga que ver con el agua, y a partir de esa imagen todos juntos saquen todas las ideas que pueda haber en su cabeza, que les pueda generar esta imagen, ¿ya? Y nuevamente, a este punto no tenemos que corregir nada, simplemente nos tiene que servir para sacar toda la información, todo en un papel. No importa la ortografía, no importa la gramática, escribe absolutamente todo en el papel. Ya una vez que tengas toda la información en tu papel, toda la información válida o inválida, que sea útil o no, no importa todavía, aquí vamos a crear un mapa mental, un mapa de redes, un mapa conceptual que nos va a ayudar a organizar toda la información que hemos escrito, ¿bien? En la lluvia de ideas, en el brainstorming, ¿bien? Aquí voy a organizar, ya tengo una estructura más o menos de lo que quiero contar, he hecho una lluvia de ideas que me ha permitido sacar más información para mi historia y la voy a dar forma en esta estructura. Todavía no escribimos la historia, todavía no escribimos el cuento, ¿bien? A partir de este mapa ya voy a ver más o menos qué primer evento va a comenzar en mi historia, ¿no? De repente voy a crear al niño Manolito que tiene un problema. ¿Cómo convenzo a mis compañeros de aula para cuidar el agua? Por ejemplo, ¿no? Niño Manolito tiene ese problema y en mi mapa conceptual voy a crear posibles soluciones y también voy a poner los posibles obstáculos que le van a impedir a él lograr ese cometido. Por ejemplo, también otra forma de poder estimular nuestra imaginación es por medio de frases empezadas. Les puedes decir a tu papá que te ponga una oración con puntos suspensivos, una oración referida al agua, ¿no? Como por ejemplo puedes ver acá, mi vecino no sabe que debemos cuidar el agua. ¿Cómo la continuarías? Mi vecino no sabe que debemos cuidar el agua. Él es una persona inconsciente. No ha tenido una buena educación. Él viene de otros tiempos, es de otra generación, en donde el agua no se cuidaba como se cuida ahora. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo esta frase me invita a seguir escribiendo más? ¿Ven? La guerra por el agua empezó hace 10 años. Bien, a eso también una frase que me sirve para iniciar un relato. La guerra por el agua empezó hace 10 años entre dos grandes potencias que buscaban en Latinoamérica los pozos, las grandes reservas de agua que solamente quedaban en el mundo. Todas las reservas que habían en el agua, incluyendo la de los océanos, están prácticamente vacías. Es necesario conquistar Latinoamérica para quedarnos con su agua. Bien, como esta frase inicial me invita a crear un relato, me invita a sacar más información de mi cabeza. Nuevamente, ayer llovió ácido durante la noche. ¿Y cómo más podríamos continuar esta frase? Los invito a que lo hagan en casa con sus papás, por ejemplo. Otra forma también es de esta manera. Ya queda poquito tiempo, chicos. Otra forma es escribiendo la frase no tengo nada que escribir. Aunque no lo crean, esta frase nos ayuda a poder escribir también. Escribir la frase no tengo nada que escribir te ayuda a escribir. Sí, no tengo nada que escribir. Estoy acá sentado y continúo la frase. No tengo nada que escribir. Estoy acá sentado
frente a una hoja en blanco y no sé nada que escribir. Me han dicho que escriba sobre el agua, pero no sé qué escribir sobre el agua. De repente podría crear un personaje que me ayude a cuidar el agua, un personaje que tenga una capa, que se vista de negro, que se llame, no lo sé, Doctor Agua. Y ven, poco a poco, mi cerebro se va estimulando, mi imaginación se va estimulando para crear más información. Chicos, nos queda solamente un minuto y me gustaría hablar de muchas cosas más y me gustaría escucharlos a ustedes también. Así que, miren, hay mucha información acá. Voy a hacer lo siguiente, les voy a invitar a que me sigan en mi correo electrónico, en mis redes sociales, en mi Instagram. Este no es, me he equivocado. Para que puedan comunicarse conmigo, profe, ya escribí mi cuento y no sé si lo que he escrito está bien. Pues mándamelo y yo lo leo y te doy algunas recomendaciones. Mira, ahí está mi correo electrónico. Si deseas, me puedes escribir allí y yo te doy muchas recomendaciones. En talleres anteriores lo han hecho y les he ayudado. También está mi Instagram, también me pueden escribir ahí, donde comparto mucha información también sobre literatura y cine, que son una de mis grandes pasiones. Bien, chicos, espero que haya sido muy útil este taller y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias al docente Guillermo Farfán por su brillante presentación en el taller de cuento para niños. Muchas gracias a todos los asistentes por recibir esta importante información en el marco de los talleres artísticos de la Feria Virtual Expoagua 2020 de SUNAT, que se viene realizando por el 7º concurso escolar nacional. Síganos, por favor, en los eventos que tenemos programados y comentarles que desde el día de hoy hasta el 4 de diciembre tenemos la feria virtual a nivel nacional. Solamente tienen que seguir los siguientes pasos. Síganos en nuestras redes sociales de SUNAS y regístrense en el formulario de registro para que puedan acceder a la feria virtual. Reiteramos el agradecimiento al docente Guillermo Farfán y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias y nos vemos en los siguientes eventos. Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.